Hola, muy buenas noches y buenas tardes o buenos días a los que nos ven hoy en La Otra Verdad, nuestro periodismo alternativo independiente de la ciudad de Ibagué. Hoy con un invitado súper especial dentro de la ciudad de Ibagué, hoy en un evento que podríamos decir casi histórico, en una de las plazoletas históricas también de nuestra ciudad de Ibagué. Hoy se encuentra el precandidato presidencial a la presidencia de la República por el partido Alianza Verde, el doctor Camilo Romero. Doctor Camilo, bienvenido a La Musical. ¿Cómo los recibe La Musical el día de hoy? Bueno, ¿qué hubo? Primero, qué gustazo saludarlos, le devuelvo el doctor, muy contento de estar aquí de nuevo en Ibagué. Hemos acompañado varias marchas carnaval y muy contento de volver a este pueblo grande de Ibagué del Tolima, que es un ejemplo hoy para el país en materia de lucha ambiental, de protección ambiental, de luchar por no solo mitigarnos y adaptarnos, sino por revertir el cambio climático. Ese ejemplo del pueblo de Ibagué y del Tolima es contundente, así que estoy muy, muy contento de estar acá. Le voy a confesar algo, hace unos días tuve la oportunidad de ver, no lo había podido ver, me voy a quitar el tapabocas, de ver la intervención que usted hizo frente al presidente Duque, muy tácita, muy fuerte y también podríamos decir muy contundente sobre un flagelo que ha sufrido Nariño, y es que usted lo decía casi en sus palabras que Nariño estaba nadando el glifosato. Hoy en día Nariño, ¿cómo se encuentra con este flagelo? ¿Qué ha podido avanzar Nariño? Y desde que usted dejó su cargo como gobernador, ¿en qué se ha podido mitigar? Porque pues al parecer nos quieren meter a la fuerza como sea la vía del glifosato para poder acabar con los cultivos ilícitos. Sí, digamos que lo que hicimos allí fue recibir al presidente y de manera respetuosa pero contundente decir las cosas como son, no podemos callar. Y en nombre del pueblo del departamento de Nariño lo que hicimos fue decirle que el glifosato ya se había aplicado en Nariño durante 10 años, que habían ya asperjado 1.700.000 litros de glifosato y que no se redujeron los cultivos de uso ilícito, sino que aumentaron. Entonces, que no podía ser ese el camino, que no podía ser esa la salida y que lo que necesitábamos era sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo puedo dar fe de nuestro gobierno, al menos hasta que estuvimos en el gobierno departamental no permitimos la fumigación en el departamento de Nariño y no lo permitimos por el daño que ha causado, porque esa no es la alternativa y porque se requiere sustitución para tener una solución frente a los cultivos de uso ilícito. Dentro de su discurso usted se ha caracterizado por tratar de hacer unidad y querer unir, pero pareciese muchas veces que esa unidad se convierte en una utopía, porque para muchos sectores se les convierte muy fácil unirse, pero para estos sectores no hay un acuerdo ni siquiera sobre lo fundamental, porque todavía sigue siendo esa, digamos así, no digamos, o bueno, también no lo podemos decir utopía, pero ¿por qué todavía sigue siendo tan difícil poder unir a los sectores alternativos para una candidatura a la presidencia? Yo creo que hay agendas distintas, tal vez legítimas, pero lo que no nos puede pasar en Colombia es que repitamos en el 2022 lo que ya nos pasó en el 2018. Estar divididos los sectores democráticos de este país permitió que un tipo como Iván Duque gane la presidencia de la República. Eso sería imperdonable ahora, pero también quiero ser enfático. La principal alianza no es entre líderes, entre partidos, entre coaliciones. La principal alianza es con la gente y con la ciudadanía. Hoy la gente es la protagonista del cambio. Hoy quien pide un cambio, quien da un mandato de cambio, no es un líder, no es un partido, no es una coalición, no es un pacto, sino la ciudadanía. Usted hoy se ubica dentro de los 3 primeros candidatos con mayor favorabilidad. Usted ahorita lo decía, se habla de favorabilidad, pero no se habla de intención de voto. Sin embargo, muchas veces estas encuestas tampoco son muy certeras o tampoco son muchas veces reflejadas en la realidad. ¿Usted cree en las encuestas, sí o no, y por qué? Sí, yo creo que es un nuevo debate de la democracia en este país. De verdad que fuerte y difícil es poder tener confianza porque hay unos intereses allí de por medio muy complejos.
Así es que cuesta en este país creer en algunas encuestas, por supuesto, cuesta por lo que ya ha ocurrido en la historia de nuestro país, encuestadoras que uno creía prestigiosas, prestadas al viejo poder. Yo recuerdo una encuestadora, por ejemplo, que en el 2018, el viernes antes del domingo de elecciones, decía: Vargas Lleras va a pasar a segunda vuelta. La cosa más alejada de la realidad no podía ser. Entonces, manipuladas por los sectores de poder, le hacen mucho daño. Ojalá podamos lograr y encontrar unos mecanismos mucho más garantistas para la democracia en Colombia. ¿Cree que con la posición de ahorita de las encuestas le juega a favor o en contra en estos momentos a usted a su carrera de presidencia? Yo creo que empieza a tener un margen importante porque coinciden varias en el reconocimiento que estamos teniendo y en una imagen favorable de cambio para este país. Y eso lo agradezco, pues obviamente, a los colombianos y colombianas que se muestran dispuestos a esa opción de cambio. Mire, hoy Colombia sufre una de las mayores barbaries y es el asesinato de líderes sociales. Es algo que todavía no hemos podido entender muchos colombianos y entre esos también los jóvenes, ¿cierto? Muchos han hecho oídos sordos y ojos ciegos a ese flagelo que ya se convierte hoy en Colombia. ¿Cuál va a ser su propuesta para tratar de mitigar lo más pronto posible ese asesinato a muchos líderes en el país que ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse porque son de lugares muy lejanos, de zonas muy apartadas del país y que no encuentran ni siquiera la posibilidad de tener, como lo decíamos por ahí coloquialmente, un CAI cerca para al menos denunciar? Es verdad, digamos que aquí en Colombia es lamentable lo que ocurrió con la llegada de un gobierno como el de Iván Duque, porque se retoma una agenda que ya había empezado a hacer historia en Colombia, la agenda del miedo, la agenda del terror, la agenda del paramilitarismo, la agenda del asesinato de líderes sociales, la agenda de las masacres en Colombia, era parte del pasado y había logrado tener agenda la ciudadanía, por ejemplo, con una consulta contra la corrupción, es decir, enfrentando al poder, la ciudadanía con agenda propia, pero cuando llega un gobierno como estos, retoma es la agenda del miedo y del terror. Así es que lo que hay que hacer es retomar la agenda ciudadana, retomar esa agenda por el cambio en este país, que es lo urgente y necesario. Y para eso se requiere entender que el concepto de seguridad no es solo, que el concepto de seguridad no es única y exclusivamente de las fuerzas militares, que el concepto de seguridad tiene que ver de manera integral con lo siguiente, es un trípode: seguridad, paz y convivencia. Si no se paran esas tres patas fuertes juntas, no podrá haber una posibilidad de tener una tranquilidad en una sociedad como la nuestra. Seguridad, paz y convivencia. Hace un tiempo tuve la oportunidad de preguntarle en otro espacio de cómo hoy usted trataba de buscar una unidad de un partido verde que cada día, al parecer, se fracciona mucho más, quizás por muchos egos, quizás por varias agendas, como usted lo dice, ¿cierto? Y usted me comentó algo que me pareció muy curioso, también lo dijo ahorita en su discurso. Al verde que usted va a llegar a ver un verde multicolor, un verde de Mocus, un verde de Claudia, inclusive hasta un verde de Peñalosa en ese tiempo. ¿Cómo está el verde hoy? ¿Sigue siendo ese verde multicolor? Sí, sin duda alguna el verde es diverso, es multicolor y yo diría hoy de una agenda que tiene que definir. Y yo creo que reconocer las diferencias no está mal, porque la esencia del verde es ser distintos, pero la virtud había sido encontrarnos en propósitos comunes. Lo que pasa es que esos propósitos comunes hoy tienen miradas distintas. ¿Desde dónde podemos llegar a esos propósitos comunes como la paz, el ambiente, la lucha contra la corrupción? Para mencionarle tres. Y allí nosotros señalamos este inconveniente. Es que sentimos que hay sectores del verde que un poco en contravía de la naturaleza del partido están caminando hacia un juego de lo que podríamos llamar el establecimiento en este país. Y decimos el verde surge para hacer un cambio, una alternativa de cambio, no para prestarse como un laboratorio de maquillaje a los mismos de siempre. Y eso es lo que a mí me aterra, que haya gente dentro del verde que esté dando pasos de un centro cada vez más tirado al lugar distinto del de la ciudadanía y del de la gente del común y mucho más apegado a lo mismo de siempre. Ese no es el verde que queremos. Bien, Camilo, quiero preguntarle algo que me parece muy importante ahorita. Hasta hace unos días se cerró las inscripciones al Consejo Municipal de Juventudes. Entendemos esto por esto y le quiero dar un dato. Acá en Ibagué se inscribieron más de 1000 candidatos jóvenes entre los 18 y los 30 años.
Y al parecer esto es un buen síntoma, porque lo que nos da a entender es que los jóvenes hoy en día se están apoderando y se están tomando la política como propia. No están dentro de la política de la barrera como antes estaba. ¿Qué mensaje les puede dar a estos jóvenes que hoy en día están aspirando al Consejo Municipal de Juventud? Dos mensajes. El primero, qué bueno que se hayan decidido a meterse en lo público y en lo político. Ese es un buen paso. Pero el segundo mensaje, no quiero que se vea como contradictor a ese, pero sí del nivel y del alcance que puede tener ese primer punto de los consejos municipales de juventud. No estamos en una democracia que dé garantías al pueblo y a la sociedad colombiana para que ahora pretendan meter a la juventud en una cuadrícula y decirle usted participa, es en los MJ y ese es su lugar. Es decir, está bien participar allí, pero no es lo único, porque esta no es una democracia que dé garantías al resto de la ciudadanía y la sociedad colombiana. Es decir, yo quiero una juventud irreverente. Quiero una juventud llevando al límite a la institucionalidad, en democracia, por supuesto, pero siempre sacudiendo al país para cambiarlo, no para acomodarse y acostumbrarse en un CMJ y luego hacer el curso de político para terminar los días como senador de la República como si esto estuviera bien. Primero hay que cambiar este país y creo que la juventud es la llamada a lograrlo. Hace unos días veíamos una tesis que se planteaban muchos y es tratar de acabar como sea la corrupción. Muchos hablan, inclusive desde la campaña presidencial de esta presidencia actual, hablaban de inclusive un gobierno austero, otros hablan de parar la robadera, otros hablan de reducir el gasto público, de reducir los presupuestos públicos. ¿Cuál va a ser su propuesta? Gobierno abierto. Esto significa gobierno dialogante, esto significa ni más ni menos herramientas que permitan a la ciudadanía tener control. Y esto no es una utopía, no es una promesa a futuro, lo hicimos en Nariño, 14 herramientas de lucha contra la corrupción. Así es que es dejar de hablar y ponerse a hacer. Entonces, por ejemplo, cuando la ciudadanía en Nariño sabe cuánto tienen hasta en las cuentas de ahorros los funcionarios de la gobernación, pues significa transparencia, significa una herramienta de lucha contra la corrupción. Esto se puede hacer. Hicimos 14 herramientas de lucha contra la corrupción. Así es que nuestra propuesta a Colombia es construir el primer gobierno abierto en el país. Quiero terminar con una pequeña sección y es, le voy a preguntar, o le voy a más bien nombrar algunos nombres, valga la redundancia, y usted me va a decir en una corta frase o en una palabra, ¿qué opina sobre estos nombres? Quiero preguntarle por Alejandro Gaviria. Más expectativa y resultó más de lo mismo. Miguel Ceballos. Le quedó corta la paz. Humberto de la Calle. Me quedo con el nadaísta. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, uno queda con la duda de lo que él es. Y por último le quiero preguntar por Gustavo Petro. Un revolucionario. Pues, precandidato, muchísimas gracias por estar acá en La Otra Verdad, acá el periodismo independiente de la ciudad de Ibagué, pues tiene el placer y el honor de estar con usted aquí hoy. Y qué bueno que hoy en día usted busque también esa ciudadanía de a pie, que se necesita tanto. Muchas gracias, el honor, el placer es mío, agradecimiento a La Otra Verdad, agradecimiento a la ciudadanía de Ibagué, que nos acompañó en la calle, que nos acompañó en esta plazoleta de la Casica de Ulima, y le agradezco ese mensaje contundente, importante siempre, por la defensa de la vida, del territorio y de la gente. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, y con ustedes el precandidato por el partido Alianza Verde de la Presidencia de la República, Camilo Romero. Nosotros somos La Otra Verdad y nos encontramos en otra ocasión con otros candidatos más. Muchísimas gracias.